Capítulo 8. La petición inesperada. Castillo Lucifer. No lo podían creer. Después de 2 años de no saber nada de él, por fin lo volvieron a ver. Y se susurraba Rías, quien no se podía creer que su amado fuera miembro del nuevo grupo. Pero la pelirroja no era la única que estaba impactada por lo que veía. Todos los líderes y miembros de DXD veían con incredulidad la presencia del castaño, a quien no habían visto en 2 años. Sirfetch's, Azazel y Michael estaban sorprendidos de ver que Issei estaba aliado con el grupo de H. Los 3 líderes creían que el castaño había decidido abandonar la alianza luego de lo que pasó hace 2 años, y no podían evitar el sentirse culpables al no haber enviado a alguien que se asegurara que Issei estuviera bien. Los 3 sentían como esta situación sería un gran problema para las facciones. Barakiel y Shemazai no podían dar crédito de lo que veían. Por un lado, Barakiel estaba furioso al ver al chico, del cual su hija estaba enamorada, estar con la institución que los atacó a él y sus camaradas, y por el otro lado estaba preocupado por la reacción que pudiera tener Akeno. Shemazai estaba enojado con el castaño. ¿Cómo se atrevía ese niñato a traicionar a la alianza por lo que pasó hace ya 2 años? El cadre no entendía por qué el chico guardaría rencor por lo que ya fue si aún tenía chicas que lo amaban. Los demás hombres presentes también estaban con una mueca de sorpresa al ver al compañero que habían perdido hace tiempo. Kiba no podía creer que Issei fuera el miembro más poderoso de DH, el caballero también se sentía mal al saber que con esto el castaño podría convertirse en un enemigo y lo que menos quería era pelear contra el chico que él considera como un hermano. Gasper estaba asustado luego de ver a su querido senpai. El pequeño Dampir no cabía en la sorpresa de que su compañero de séquito se hubiera convertido en un asesino a sangre fría. En serio se horrorizó al ver cómo Issei acababa con la vida de esos ángeles caídos y demonios sin una sola pizca de remordimiento. Mikou tenía una expresión complicada en su rostro. El pelinegro entendía que el castaño ahora los veía como una amenaza y los consideraba entonces enemigos, por lo que tarde o temprano se terminarían enfrentando en batalla, pero a la vez estaba preocupado por cómo pudieran reaccionar sus compañeras de equipo. Mikou sabía que sería difícil para las chicas si éstas llegaban a enfrentarse a Issei en combate. El descendiente de San Wukong temblaba al imaginar lo que le haría Issei a él o los demás al demostrar que ahora mataba sin mostrar compasión. Graifia veía con los ojos bien abiertos la revelación de que Issei era el agente más peligroso de DH. La Maid no quería imaginar qué clase de cosas tuvieron que pasar para que Issei decidiera unirse a DH, ya que consideraba que lo ocurrido hace 2 años no era razón suficiente. Ella pensaba que había algo más. Pero quienes estaban más impactadas por la revelación eran las chicas enamoradas del castaño. Todas no salían del asombro de ver al castaño que atrapó sus corazones pelear sin ninguna clase de escrúpulos, quitando la vida de sus rivales sin dudar. ¿Qué rayos le hicieron a su Issei? Era la pregunta que rondaba la cabeza de las mujeres en la sala. Incluso Graifia se preguntaba lo mismo, ya que consideraba a Issei como su hermano menor, además de que Milikas lo ve como un ejemplo a seguir. Cada chica tenía sus propios pensamientos en cuanto a Issei se refiere. Irina, Asia y Rabel no podían creer que el castaño de corazón bondadoso que conocían era el mismo al que acababan de ver enfrentarse a los miembros de la Brigada del Caos y que los sacaba en cuestión de minutos. Las 3 sabían que Issei era un peleador capacitado, pero nunca lo habían visto pelear de esa forma tan inhumana. Koneko y Kuroka tenían lágrimas en sus ojos cuando por fin vieron de nuevo al chico que tanto aman. La pequeña peliblanca se sentía aliviada de ver que el castaño estaba sano, pero se sentía preocupada al recordar que este ahora estaba con DH, y se preguntaba la razón del por qué Issei se unió a esos monstruos. Kuroka, por su parte, sentía que había algo mal con Issei, pero la chica ignoraba este presentimiento en favor de poder abrazar al castaño de nuevo y estar a su lado. Rosue, Issei y Shinobian no salían del asombro de ver a Issei de nuevo. El hecho de que el chico en tan poco tiempo se hubiera convertido en el miembro más habilidoso del nuevo grupo las tenía sorprendidas, pero solo Rosue se presentía que había algo malo con el chico, mas no sabía lo que pudiera ser. Shenobia por su parte ignoraba lo que había visto hacer al castaño, ya que estaba impresionada de cómo su Issei manejaba la espada. Tal vez los dos pudieran batirse en combate cuando él regresara. Bali veía al chico del que se enamoró con preocupación al poder ser testigo de cómo este peleaba sin importarle que pudiera salir herido. Hay algo raro en él, se comunicaba Albion con la chica, quien también presenció el momento en el que el portador de su rival masacraba a los seres sobrenaturales. ¿No has notado algo raro en él, Bali?
Preguntaba el dragón mentalmente a la chica peli platina, quien se molestó por lo que dijo su compañero. ¿De qué diablos hablas, Albion? Le preguntaba a la chica con un tono de voz amenazante. Issei está cambiado, no puedo decir con certeza qué es, pero siento que hay algo malo con él, le decía Albion a su portadora, quien se enfureció cuando escuchó al dragón decir que había algo mal con el castaño que ella tanto ama. No sé qué diablos tienes en la cabeza, Albion, pero no te voy a permitir que insultes a Issei luego de 2 años de no verlo, decía Bali molesta y sin prestarle atención a lo dicho por el dragón. No es eso, Bali, tan solo míralo, Albion le dijo sin molestarse por la actitud que había tomado la chica. El dragón sabía que la chica iba a tener un momento difícil cuando se dio cuenta que Issei era el agente del que tanto presumía Reginald. Sus ojos, decía el dragón mientras le señalaba a Valiro que él detectaba que estaba mal con el portador de su rival. La chica hizo caso de lo dijo su compañero y prestó atención a los ojos del chico. Lo que vio la dejó totalmente sorprendida. Los ojos de Issei no tenían brillo, parecía que la llama de la vida se había desvanecido, su mirada era la de una persona, un hombre, que había perdido todo sentido de vivir. Bali miraba con tristeza apenas contenida. ¿Qué diablos le hicieron a su Issei? Se preguntaba la chica, ya que recordaba que el castaño siempre tenía una mirada alegre y llena de vida. La chica suprimió un pequeño quejido que amenazaba con escapársele para no llamar la atención luego de ver a su querido castaño, pero más aún sus ojos que tanto dolor le causó mirar. Pero volviendo con las chicas restantes, aún faltaban las reacciones que pudieran tener los 2 miembros restantes del séquito Gremori y las líderes presentes. Serafall veía impresionada a Issei. A pesar de que la Mao Leviathan estaba feliz de poder verlo de nuevo, sus años de experiencia le hicieron recordar que el chico ahora estaba con DH, pero al igual que Bali se dio cuenta que había algo mal con el chico. Durante el tiempo que ella convivió con él por las grabaciones de sus respectivos programas, se dio cuenta que Issei era un hombre como muy pocos. A pesar de ser un pervertido, era muy respetuoso con ella y la trataba como una chica y no como la Mao Leviathan, por lo que Serafall agradecía que el chico la viera así. Fue en la época que empezó a sentirse atraída por el chico, en especial por sus ojos que cautivaron a la pelinegra. Los mismos ojos que ahora Serafall veía ya no poseían el brillo que la cautivó y que deseaba ver en un futuro cuando ella despertara al lado del que esperaba se convirtiera en su esposo. Gabriel sintió felicidad en cuanto lo vio, pero su sonrisa y su sentimiento de felicidad rápidamente fueron cambiados por una mueca de horror cuando vio sus ojos. La hermana de Michael fue la primera en mirar sus ojos y ella pudo sentir todos los sentimientos que cargaba esa mirada tan fría. Ninguno. La Serafín ya había visto esa clase de mirada en el pasado cuando ayudaba a su hermano a manejar el sistema del cielo y tuvo la oportunidad de mirar a las personas que rezaban buscando una respuesta a sus problemas. Más de uno de los fieles que oraban llegaban a presentar la misma mirada que ahora Issei tenía. Y esto asustaba y mucho a Gabriel, ya que esas personas terminaban por quitarse la vida o morían apenas pasaban un par de semanas a lo mucho luego de que buscaban un milagro con la oración. Gabriel temía lo que le pudiera pasar a Issei. Asaka veía al chico que la cautivó, y que sin saberlo también había atrapado el corazón de su pequeña hija, con una expresión de nerviosismo, ya que la carta de presentación del chico fue una muestra de salvajismo por cómo asesinó a esos demonios y ángeles caídos. Si bien pertenecían a la Brigada del Caos y eran una posible amenaza, ni siquiera ellos merecían una muerte tan despiadada como las que le dio el castaño, quien no mostró sentimiento alguno cuando los acabó. La líder Youkai también pensaba en cómo darle la noticia a su hija que ya encontraron a Issei, pero no sabía cómo decirle que el castaño ahora estaba con un nuevo grupo que posiblemente se convierta en enemigo de la alianza de facciones. No tenía corazón para decirle a la pequeña Kunou que el chico que ella ve como su hermano mayor posiblemente ahora se vuelva enemigo de todos ellos. Y por último Rias y Akeno. Ambas chicas tenían lágrimas en sus ojos cuando vieron al chico que tanto aman de nuevo. Una vez que sus ojos se posaron en la figura de Issei, ambas chicas tenían grandes deseos de abrazarlo y besarlo con todo el amor que le tienen, decirle cuánto lo extrañan y, si el castaño llegó a saber lo que pasó hace 2 años, pedirle perdón por lo que fue. Rias más que Akeno, ya que la pelinegra solo buscaba ganar experiencia, más nunca quería dejar al castaño. Rias, por su parte, sabía que era la única que debía pedirle perdón a Issei, ya que la pelirroja tenía la idea de que su amado sabía lo que ocurrió ese fatídico día. Akeno no podía creer que todo este tiempo su querido castaño estaba bajo las órdenes de Reginald y la coronel Eva.
Ella no daba crédito y se empezaba a dar la idea de que Issei seguía en su papel de infiltrado y que en cualquier momento regresaría a su lado y todo regresaría a ser como antes. Rías por su parte sentía como la culpa la consumía por dentro ya que creía que todo lo que estaba pasando era por su culpa. Desde que se dio cuenta de su error la pelirroja había estado esperando el día que Issei regresara para poder arreglar toda confusión que se pudiera haber generado debido a lo que ella había hecho y poder, por fin, hacer lo que tanto quería. Casarse con el hombre de sus sueños, casarse con su querido Issei. El verlo ahí, en la pantalla, hacía que todas las chicas presentes se pusieran ansiosas ya que anhelaban abrazarlo, besarlo, sentir su calor corporal de nuevo, aspirar la esencia que tanto les gustaba e incluso un par de ellas deseaban estar con el castaño a solas y entregársele en cuerpo y alma. Pero entonces recuerdan al hombre que les ha dado el anuncio sobre el paradero del castaño y hace que todas las féminas presentes empiecen a sentir un sentimiento de furia al pensar qué clase de cosas le hicieron esos salvajes a Issei o con qué lo chantajearon para que se uniera a ese grupo. He de admitir que Issei es un soldado muy completo, habló Reginald, sacando a todos de sus respectivos pensamientos y haciendo que la atención se centre en él de nuevo. Ahora entiendo por qué era un miembro muy importante para la alianza, decía el peliblanco con algo de nostalgia, al recordar todo lo que tuvo que pasar para que Issei se uniera a DH. En ese preciso instante el aura de las chicas se disparó mostrando que todas estaban furiosas por lo que dijo el peliblanco ya que parecía que el líder de DH se empeñaba en recordarles que el castaño ahora pertenecía al nuevo grupo. Los hombres presentes se sentían algo intimidados al sentir el aumento de poder por parte de las mujeres presentes en la sala, salvo Graifía. Incluso Gabriel, Masaka y Seraph ya habían aumentado sus auras y tenían una mirada de molestia dirigida hacia Reginald. El peliblanco, por su parte, veía de manera divertida como las chicas le dirigían una mirada de furia. Él estaba tranquilo. Sabía que las habían liberado algo de poder ya que podía ver cómo los hombres presentes se sentían intimidados, mas él estaba como si nada ya que no estaba presente en la sala de reuniones y no sentía el aura, por lo que mantenía su expresión. El hombre sabía muy bien que una mujer furiosa era de temer, no importa quién seas o cuánto poder tengas, si haces enfurecer a una mujer, ni siquiera una pelea mano a mano con un oso se compararía al dolor que te haría pasar la persona que molestaste. Él lo sabía muy bien. Ya lo había vivido en el pasado. Un pasado que le gustaría volver a experimentar. Pero que debido a ciertos eventos ya no podría ser así. Es por eso que la misión de DH ya estaba definida en su totalidad. Debían salvaguardar la paz mundial. Él debía mantener su promesa. Al recordar lo que pasó en su vida y lo que lo llevó hasta donde está ahora, el peliblanco ganó una mirada llena de odio, pero que afortunadamente pasó desapercibida por los seres sobrenaturales al otro lado de la pantalla. Rápidamente cambió su mirada de odio por una de malicia al ver el continuo cambio de reacciones de las chicas. Reginald no era idiota, él sabía que todas esas chicas mujeres se sentían atraídas a Issei. Ahora entiendo por qué Eva se molesta cada vez que alguien menciona a las integrantes de DX, pensaba Reginald. Prácticamente todas están con ganas de estar a su lado, hasta las líderes. El peliblanco ya se daba una idea más sólida del por qué la coronel Eva era muy celosa con Issei. Creo que lo mejor será darles una pequeña probadita de los que normalmente hacen sentir a los humanos, pensó con malicia. Desesperación terminó y empezó a hablar el peliblanco. He de admitir que nos costó trabajo hacer que Issei aceptara unirse a nuestras filas, decía Reginald, lo que rápidamente hizo que los líderes y los integrantes de DXD se tensaran al escuchar lo que decía. Eso no es verdad. Se escuchó un grito de entre los seres sobrenaturales presentes en la reunión y rápidamente se giraron para encontrarse con Rías, quien fue la que había hablado. Mi Issei jamás se uniría con ustedes, decía la chica con una mirada dirigida hacia Reginald. Rías. Su hermano estaba preocupado que su hermana dijera algo que provocara el enojo del líder de DH. Issei nunca nos traicionaría, decía la chica con decisión. Debieron haberle hecho algo. En ese momento Reginald abría un poco los ojos en señal de sorpresa, así que la pelirroja se da una pequeña idea, pensaba. Creo que lo mejor será seguir con el plan y dejar en claro nuestras intenciones, y deshaciéndose de la sorpresa en su rostro antes de que la notaran rápidamente, se decidió a observar la plática que tenían en ese momento los demás al otro lado de la pantalla y esperando el momento preciso para interrumpirlos. Rías. Guarda silencio, no queremos que haya un malentendido, le reclamaba Sir Zex a su hermana menor.
Pero Oni-sama, decía la pelirroja algo nerviosa al darse cuenta de lo que su explosivo arrebato pudo haber provocado, aunque la chica se mantenía decidida en sus palabras. Pero nada. Debemos abordar esto de manera serena o de otra forma. El Mahou Lucifer no pudo continuar debido a que fue interrumpido por su compañera Mahou Serafall, quien levantó la mano para que Circex guardara silencio. La Mahou pelinegra tenía una mirada seria que ninguno de los jóvenes estaba acostumbrado a ver. Basta Circex. El tono de voz de la ex Citri era serio y frío, lo que daba a entender que no estaba bromeando. Rías tiene razón, Issei nunca nos dejaría. Las palabras de la Mahou podían ser interpretadas de forma literal por los demás líderes hombres presentes, pero para las demás chicas y para Reginald esas palabras tenían otro sentido. Que el castaño nunca las dejaría a ellas. Serafall entonces dirigió su mirada hacia Reginald y manteniendo bajo control su poder, la chica entabló conversación con el líder de DH. Es por eso que me gustaría preguntarle, señor Reginald. Alto ahí, Mahou Leviathan. Reginald interrumpió a la chica. Ya sé lo que me va a preguntar, le decía el peliblanco. ¿Me va a preguntar acerca de Issei, no? La mencionada afiló la mirada cuando nombraron a su amado. Así es, respondía la chica. Me gustaría saber cómo lograron que Issei se uniera a ustedes, preguntó la chica genuinamente interesada en saber si en verdad Issei había decidido abandonar la alianza. ¿Seguían en su papel de infiltrado o algo había pasado y lo estaban manipulando de algún modo? Lo que no sabía es que una de sus suposiciones no estaba tan alejada de la realidad. El peliblanco se había llevado una mano al mentón en pose pensativa mientras tenía los ojos cerrados y parecía estar sumergido en sus pensamientos. Los líderes de las facciones y los miembros de DXD lo veían con ansiedad, más las mujeres en comparación con los hombres, esperando por la respuesta del peliblanco para saber más sobre lo que ocurrió en esos 2 años que Issei no estuvo presente. Les propongo un trato, habló Reginald al momento que abría los ojos y veía a los líderes en específico mientras cortaba la transmisión que les permitía ver a Issei, haciendo que las chicas jadeen no por cansancio, sino por haber perdido la imagen del chico que amaban. ¿Qué clase de trato?, preguntó Shemazai al recuperar un poco la compostura luego de la sorpresa inicial al descubrir la identidad de ICG. Uno muy simple, cadre Shemazai, que creo yo será algo beneficioso para ambas partes, anunció Reginald, ganando la atención total de todos. ¿El cual sería?, hablaba no muy convencido Michael, sintiendo que el trato que iba a proponer Reginald no le iba a gustar para nada a él y los demás, pues sentía que algo malo podía pasar. Ya les había dicho que no quería que iniciáramos con el pie izquierdo, así que me gustaría pedirles una reunión entre ustedes, los líderes de las 3 facciones, y mi persona, hablaba Reginald sorprendiendo a todos los presentes por sus palabras. Claro que si Yasaka Dono o algún otro líder de alguna otra facción gusta estar presente, por mí no estaría mal, así me ahorrarían la molestia de visitarlos para hablar con ellos. Un momento, hablaba Circex, quien había perdido toda emoción de molestia hacia Reginald y la cambió por sorpresa y confusión al escucharlo querer tener una reunión con él y los demás. Una reunión. Todos, absolutamente todos los que estaban presentes en la sala estaban sumamente sorprendidos por la proposición del peliblanco, que no les había declarado la guerra hace unos momentos. En estos instantes, luego de la reacción explosiva de Rías, todos los jóvenes integrantes del equipo de XD habían decidido guardar silencio y dejar que los líderes llevaran a cabo la plática. Igual estaban sorprendidos por la propuesta de tener una reunión. No sé por qué se sorprenden tanto, masculló Reginald. Solo será una reunión entre nosotros, les decía el líder peliblanco. Pero hasta hace unos minutos nos había declarado la guerra, dijo Barakiel, quien no se confiaba de las palabras del peliblanco. Oh, ¿yo declararles la guerra? No recuerdo haber hecho eso, decía el peliblanco con genuina curiosidad al escuchar las palabras del padre de Akeno. ¿Sí?, exclamó exaltado Ajuka, se estaba poniendo nervioso al saber que los humanos pueden competir con él en cuanto a inteligencia se refiere. Cuando nos dijo sobre las intenciones de su grupo, dijo que protegería a los humanos de nosotros. Reginald recordó entonces cuando dijo esas palabras y lo que siguió, diciéndoles que tomaran su declaración como ellos quisieran, ¿no cierto?, pensaba el peliblanco. Sí, ahora lo recuerdo, decía Reginald, y esto hizo que todos volvieran a ponerse nerviosos por la posible acción que decidiera tomar el líder de DH. Y les pido una disculpa, decía Reginald, lo cual dejó a todos sorprendidos, sin excepción. Exclamaron todos sorprendidos por lo que había dicho el peliblanco. ¿Acaso oyeron bien? ¿Les estaba pidiendo perdón? ¿Qué diablos estaba pasando? Espera. Habló Yasaka sorprendida por lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es eso de que nos están pidiendo perdón?
le decía mientras tenía problemas para comprender lo que estaba pasando en ese preciso momento. Eso se debe a las palabras que dije con anterioridad, explicaba de manera tranquila Reginald. ¿Cómo está eso? Preguntaba Gabriel. Explícate, le ordenó con un tono de voz autoritario que nadie había escuchado antes, ni siquiera Michael. Estaban acostumbrados a escuchar a Gabriel con un tono de voz suave y pidiendo las cosas por favor, no a oírla ordenarle algo a alguien con un tono tan serio como el que había usado en ese instante. Reginald simplemente alzó una ceja en señal de intriga al ver la actitud de la serafín de cabellos rubios, pero aún así procedió a explicar la razón de sus disculpas y de paso darles a conocer el por qué quería llevar a cabo una reunión con los líderes. Lo que pasa es que por el calor del momento les dije que tomaran mis palabras como ustedes quisieran y no me di cuenta que esa respuesta posiblemente desencadenara las hostilidades entre nuestros grupos, cosa que no quiero que suceda, empezó a explicar el peliblanco, ganándose las miradas sorprendidas de todos los líderes y los miembros de DXD. No entiendo, decía Falbium, quien no daba crédito a lo que escuchaba. Eso se explica de manera sencilla. Falbium no hablaba. Reginald había dicho con anterioridad que DH se centraría en proteger a los humanos de seres como ustedes y es ahí donde cometí mi error. El peliblanco entonces dirigía su mirada hacia el cielo, como si recordara algo. Esas palabras pueden ser malinterpretadas y admito que es un error generalizar a toda una especie por los actos de unos cuantos de sus miembros, les decía el peliblanco y nadie se atrevía a interrumpirlo. Lo que en verdad busca DH es proteger a los humanos inocentes, aquellos que no saben nada del mundo sobrenatural o que llevan una vida tranquila. Lo dicho por Reginald hacía que todos tuvieran una mirada de sorpresa. Aunque también hay que recordar que hay unos humanos que causan dolor y tragedia en las vidas de los inocentes, como los grupos terroristas que atacan a la gente que no tiene nada que ver con la agenda de dichos grupos. Nosotros en DH nos encargaremos de proteger esas personas que tienen una vida simple, asegurarles que la tranquilidad de la que gozan no se verá comprometida. La explicación que daba Reginald cada vez dejaba más sorprendidos a los presentes. Ya que, si lo piensan, nosotros hemos acabado también con los humanos que formaban parte de las células de la brigada que sobrevivieron, les recordó Reginald cuando le preguntaron si sabía que había humanos en esos grupos. Para no hacer el cuento largo, nuestra verdadera meta consiste en mantener la paz mundial y es por eso que no estamos afiliados a ningún gobierno de ningún país, terminó de hablar Reginald. Los minutos pasaron en donde todos los seres sobrenaturales procesaban la información que les había llegado gracias a las palabras del líder peliblanco. Entonces, ¿ustedes no buscan pelear contra las tres facciones? Preguntó algo dudosa Serafall. No fue la simple respuesta de Reginald. ¿Solo buscan mantener la paz para los humanos, no? Preguntó Azazel un poco más calmado. Así es, y es por esa misma razón que solo nos dedicamos a cazar a los miembros restantes de la brigada, empezaba a dar otra explicación Reginald. Sabemos, gracias a la información que conseguimos por parte de Rizebim, que la brigada buscaba liberar a la bestia del apocalipsis, y sabemos que no solo afectaría al mundo sobrenatural, sino también a nosotros los humanos. Es por eso que solo atacamos a esos seres sobrenaturales y sus aliados que buscan destruir el equilibrio del mundo. Una vez más todos se sorprendieron por lo que decía el líder de DH. En verdad, se les hacía difícil aceptar lo que estaban escuchando. Y brindamos nuestro apoyo desde las sombras para acabar con los grupos terroristas que solo buscan causar desdicha en el mundo, y lamentablemente algunos grupos terroristas hacen esos actos despreciables en nombre de la religión, lo decía mientras posaba su mirada en Michael, quien se sentía nervioso por lo dicho por el peliblanco. Pero no culpamos a nadie más que a los ignorantes que hacen esas acciones en nombre de algún dios, decía Reginald, sorprendiendo a Michael y Gabriel por su manera tan madura de ver la situación. Cualquier otra persona hubiera culpado a la religión y hubiera desarrollado un odio irracional hacia los miembros de esa religión. No culpamos a la religión, a ninguna, ya que todo es un círculo que se repite de manera continua y mantiene el equilibrio, pero hay individuos que buscan romper ese balance, explicaba de manera seria Reginald. Es lo que ustedes han estado protegiendo con tanto esfuerzo, les decía el peliblanco haciendo que se sorprendan. Lo único que les puedo criticar es que ese equilibrio que ustedes cuidan solo es para beneficio de los seres sobrenaturales y dejan desprotegidos a los humanos, quienes al final de cuentas son piezas importantes para la manutención de sus grupos. Reginald era directo con sus palabras. Los líderes bajaban la cabeza.
Sabían que lo que decía el peliblanco era cierto, ellos velaban por la seguridad de sus grupos y aliados, pero dejaban desprotegidos a los humanos y sabían muy bien que parte de sus aliados tenían contactos con algunas personas que eran importantes para ellos y lo menos que podían hacer era asegurar que esas personas tuvieran una vida tranquila, mas no lo hacían. También tenía razón el otro líder al decirles que los humanos son parte importante de los grupos, aunque otros miembros de la alianza no lo quisieran admitir, pero es gracias a los humanos que ellos se mantienen estables. Son los humanos, gracias a sus Sacred Gears o sus habilidades mágicas, quienes se convierten en demonios reencarnados para los séquitos de los demonios de clase alta. Son los humanos quienes con sus oraciones y fe mantienen estable el cielo. Son los humanos quienes con su lujuria y deseos más profundos ayudan en la manutención y obtención de recursos para los ángeles caídos, quienes, en su infinita perversión, levantan negocios donde la gente puede saciar sus más grandes deseos. Entonces, ¿qué pasaría si los humanos son aniquilados en una guerra que ellos mismos provoquen? La respuesta es sencilla, pero ninguno quería pensar en eso. Se rompería el balance en el mundo. Y si se rompe el balance, entonces las cosas se pondrían más serias para los seres sobrenaturales, y con la tasa de natalidad tan baja que tienen los demonios, ¿de dónde sacarían entonces miembros para los séquitos? Y más importante aún, ¿qué pasarían con las Sacred Gears que solo los humanos pueden portar? Aunque también la culpa es nuestra, confesaba Reginald. Todo el tiempo habíamos vivido en la ignorancia, creyendo que la vida se resolvería con el paso del tiempo en lugar de actuar por nuestra cuenta, decía Reginald, lo cual llamó la atención de Sircex. Un segundo, interrumpió el Mao pelirrojo. Hemos visto a los humanos desde la antigüedad y normalmente cuando se involucran con el mundo sobrenatural es porque de alguna forma entran en contacto. De alguna forma, habló Sircex. Con lo que decía Sircex, todos los que estaban con él encontraron la razón en sus palabras y estaban de acuerdo con lo que dijo. Por lo cual me gustaría preguntarle, ¿usted cómo se enteró del mundo sobrenatural? Preguntó genuinamente curioso Sircex. Reginald se mantuvo en silencio por lo que decía Sircex. El Mao Lucifer tenía razón, él supo del mundo sobrenatural luego de un incidente del pasado, uno que le dejó una cicatriz profunda y que lo obligó a tomar cartas en el asunto luego de que descubrió que no solo él fue el afectado. Tiene razón Lucifer Dono, y con gusto me encantaría responderle, pero me gustaría regresar primero a nuestro tema principal. La reunión, les recordó el líder de DH. ¿Está usted eludiendo la pregunta?, preguntó Azazel. Estoy eludiendo esta pregunta y en parte la pregunta que me hizo la señorita Gabriel en favor de llegar a un acuerdo con ustedes y en donde con gusto les responderé toda duda que tengan, les explicó Reginald. ¿La pregunta de Gabriel?, dijo Michael. Sí, a pesar de que ya les dije la razón de ser de mi grupo, la verdad es que aún no les he dicho la otra razón por la cual este grupo existe, una que surgió luego de que descubrimos cierta información que estoy seguro será también de vital importancia para ustedes también, dijo de manera enigmática Reginald. Es por eso que, insisto, me gustaría llevar a cabo una reunión donde podamos cimentar una relación de cordialidad entre nuestros grupos, les dijo esperando la respuesta de los líderes. Mientras tanto, Sircex y los demás tenían una discusión con la mirada, pero quienes tenían mayor convicción para llevar a cabo la reunión eran Serafall, Gabriel y Yasaka, quienes veían en esto la oportunidad perfecta para saber sobre Issei y lo que pasó en esos 2 años. Fue la mirada totalmente seria de Serafall la que le dio la respuesta a Sircex para que éste respondiera a la petición del peliblanco. Está bien. Los jóvenes, quienes seguían al margen de la conversación, se sorprendieron por la respuesta de Sircex, pero las chicas rápidamente se dieron cuenta de que así podían conseguir información acerca de Issei. ¿Cuándo se llevará a cabo la reunión?, preguntó Sircex. ¿Le parece que sea dentro de una semana?, sugirió Reginald. En el lugar que usted elija, propuso. Sin necesidad de pensarlo 2 veces, Sircex dio su respuesta. De acuerdo, se llevará a cabo en la Encuo, más concretamente en la Academia Kuo, en el salón del Club del Ocultismo, declaró el pelirrojo. ¿Qué mejor lugar para llevar a cabo una reunión así de importante que el mismo lugar que ha visto otros eventos importantes? Entonces está decidido, habló Reginald. En una semana llegaré a Kuo acompañado de mis hombres más confiables y responderé todas y cada una de las dudas que tengan, incluso las que tengan que ver con mi mejor elemento, ICG. Ahora, sin más, me despido, dijo Reginald, quien no permitió que le preguntaran algo más ya que cortó la comunicación con ellos. El ambiente era pesado en la sala de reuniones luego de la decisión de hacer una reunión en una semana. Sop.
Unos pequeños sollozos llamaron la atención de los líderes, quienes se giraron para ver que los sonidos provenían de Rías, quien lloraba mientras trataba de limpiar sus lágrimas. Prestando atención se dieron cuenta que las demás chicas también tenían lágrimas en sus ojos y trataban de no quebrarse en ese mismo instante. Balí por su parte trataba de mantener su postura seria a pesar de que pequeñas lágrimas brotaban de sus ojos. Rápidamente Circe se acercó a su hermana y la abrazó, intentando calmarla. Rías, tranquila, dime qué te pasa. Le preguntó, aunque se daba una idea de la razón de por qué estaba así. Sobalfinsob después de 2 años ahí está mi Ise, mi querido Ise decía la chica mientras se llevaba las manos a la cara para cubrirla mientras reanudaba su llanto. Todas las demás chicas estaban igual que Rías. Ver a Issei las hizo felices, pero al verlo como parte de ese grupo las entristeció ya que ahora que el shock inicial había pasado, pensaban que el chico las abandonó y decidió formar parte del nuevo grupo. No se preocupen decía Circe con un tono tranquilo en una semana me aseguraré de obtener las respuestas a las preguntas que todos tenemos. Rías no respondió y solo asintió a las palabras de su hermano. Circe-sama llamó Graifia ha sido un día muy ajetreado, lo mejor será descansar y mañana continuamos con la reunión proponía la reina más fuerte del inframundo quien también estaba afectada por lo que vio y al enterarse que Issei formaba parte del nuevo grupo, pero que mantenía una postura seria en favor de las chicas, aunque le fuera complicado. Tienes razón Graifia decía Circe quien procedió a separarse un poco de Rías, quien había caído dormida luego de la sorpresa y de haber llorado. Ayúdame con Rías-chan por favor. Le pedía el Mao a su reina quien asintió y se acercó para tomar a Rías mientras el pelirrojo se dirigía hacia los demás. Lo mejor será retirarnos a descansar como dice Graifia, mañana mismo haremos una reunión de emergencia con los demás demonios jóvenes y con Odin-sama para discutir lo que ocurrió hoy y planear algo si es necesario. ¿Planear qué cosa Lucifer-sama? Preguntó nerviosa a Asia pensando que le harían daño a Issei. El cómo traer a Issei de vuelta, por supuesto decía para alivio de la rubia y las demás chicas quienes también estaban nerviosas, hasta las líderes no me creo que Issei haya decidido unirse por su cuenta, pero eso lo descubriremos en una semana. Además, debemos estar preparados por si DH resulta ser una amenaza decía de manera seria el pelirrojo. Pero por ahora les ofrezco hospedaje en el castillo Gremor decía con una sonrisa dirigida hacia los demás líderes. Aceptaremos con gusto Circe dijo Michael mientras Gabriela sentía. Será un honor Circe respondía Azazel mientras Shemaza y Barakiel estaban de acuerdo. Debo negarme Circe, tengo que ir a Kioto a cerciorarme que Kuno esté bien, pero estaré aquí a primera hora mañana para la reunión decía Yasaka negándose a la invitación, pero sin ser descortés. No se preocupe Yasaka-san, pero le pediría por favor que traiga mañana a su hija le pidió Circe. ¿Está seguro Circe-san? Preguntó la mujer algo dudosa. Es lo mejor Yasaka-san esta vez hablo será Falle. Es mejor que todos sepamos a lo que nos enfrentamos, incluso su hija, para que tenga cuidado si se llega a topar con estas personas explicó la Mao Leviathan. Bien, así será, con su permiso me retiro dijo la Kyuubi quien activó un círculo mágico con destino a su hogar y partió. Lo mejor será retirarnos a descansar de